Aló, muy bienvenidos a todos. Comenzamos nuestra jornada de hoy día que tiene que ver con una acción formativa, matrículas PIE-SAE para las proyecciones año 2023. En esta oportunidad, nuestro objetivo de trabajo tiene que ver con la importancia de generar un proceso paralelo que se realice en los establecimientos educacionales para aquellos estudiantes que fueron matriculados por sistema de admisión escolar y de aquellos que requieren apoyo para el proyecto de integración, con el fin de realizar las proyecciones para el año 2003, ya consignando la información relevante. Para la jornada de hoy día, les pedimos que todas las consultas las hagan en el chat, ¿ya? Después al final vamos a tener un minuto en un espacio de consulta, ¿ya? Así que partimos con la programación de hoy día. Partimos con el saludo de Francisca Cabrera, quien es la Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad. Posteriormente miremos el proceso de matrícula de estudiantes del sistema de admisión. Posteriormente estarán la comuna de Puente Alto, su representante del proyecto de integración, Rosa Cospre Valenzuela y Javier Guerrero Castillo. Y posteriormente dejaremos el espacio para las consultas. ¿Ya? Comenzamos entonces con la exposición de Francisca Cabrera y su saludo. Muchas gracias, María Paz. Bueno, como les contaba María Paz, yo soy Francisca Cabrera, soy la Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad de la División de Educación General. Es importante poder aclarar que la Coordinación Nacional de Atención a la Diversidad atiende tres grandes áreas: la Unidad de Educación Especial, la Unidad de Estudiantes Extranjeros y el Programa de Talento. Por lo tanto, claramente esta acción formativa, ¿cierto?, está asociada a la Unidad de Educación Especial. Ahí les pido que por favor puedan poner el PowerPoint porque estoy viendo solo el fondo de pantalla de la acción formativa. Muchas gracias a todos por venir hoy a esta acción formativa. En general, desde la Unidad de Educación Especial vamos a realizar varias acciones formativas para poder ir generando, ¿cierto?, o poder aclarando ciertos elementos asociados al decreto 170. En particular, esta acción formativa tiene que ver con un documento que salió el día de ayer en Comunidad Escolar con respecto a la matrícula PIE y SAE, pensando en que este es el primer año en donde no existen los procedimientos especiales para la matrícula SAE, que existían anteriormente asociados a programas de integración, y en base a eso es necesario poder, ¿cierto?, orientar al sistema para que puedan realizar algún procedimiento que les permita levantar información y así proyectar los apoyos 2023 de forma adecuada. La próxima. María Paz ya les habló, ¿cierto?, de los objetivos, sobre la orientación necesaria para la importancia de generar un proceso paralelo el día en que se realizan las matrículas. ¿Por qué esto es importante? El día en que se realizan las matrículas, ¿cierto?, de los estudiantes que ingresan por sistema de admisión, la idea es poder generar un proceso en donde los equipos del programa de integración puedan, ¿cierto?, establecer algún procedimiento que les permita recopilar documentación, realizar anamnesis, ¿cierto?, realizar la autorización para la evaluación, para que puedan detectar ciertos estudiantes que requieren apoyos del programa de integración y que puedan realizar las proyecciones necesarias para el año siguiente con respecto a las horas que se necesitan para la atención y también a la organización de los cursos. Estas proyecciones son para consignar la información relevante y poder organizar los apoyos, ¿cierto?, asociados al programa de integración. La próxima. Tal como les mencionó María Paz, ¿cierto?, tenemos el programa acá en donde vamos a hablar en primer lugar de cambio de paradigma y los enfoques, ¿cierto? Como muchas veces han escuchado, espero al ministro hablar sobre cambio de paradigma y cómo eso también se relaciona a la educación inclusiva, ¿cierto?, a la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Posterior a eso les vamos a hablar como precisamente de este documento que salió al sistema y que está en Comunidad Escolar. Después de eso vamos a revisar la experiencia del PIE comunal de la Corporación Municipal de Puente Alto, en donde nos van a compartir algunas de sus estrategias para poder proyectar, ¿cierto?, los apoyos para el año que sigue. Y por último vamos a recoger las preguntas que dejen ustedes en el chat, las que más se repitan, ¿cierto?, o algunas que consideremos que sea necesario aclarar, las vamos a recopilar y vamos a tener un espacio para poder responder consultas y para el cierre de la jornada. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de los aspectos generales relacionados a cambio de paradigma.
en muchas ocasiones hemos escuchado, ¿cierto?, al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hablar sobre cambio de paradigma, y es necesario mencionarles que cambio de paradigma es el establecimiento, ¿cierto?, de nuevos enfoques en la educación para poder dar respuesta a los a los desafíos del siglo XXI. Se traduce en un conjunto de acciones en los distintos niveles del sistema que transforman la experiencia educativa. Y que eso genera, ¿cierto?, que cada uno de los niveles del sistema pueda tener ciertos roles. A nivel de ministerio se facilita, ¿cierto?, este establecimiento de nuevos enfoques o este cambio de paradigma. El nivel intermedio acompaña en el cambio de paradigma, el entorno local orienta cambio de paradigma y las comunidades educativas son quienes cultivan el cambio de paradigma y los profesionales son entonces quienes producen cambio de paradigma. Esto es súper necesario de mencionar para que cada uno vaya estableciendo, ¿cierto?, sus roles en esta transformación, ¿cierto?, del sistema educativo, y que tiene como finalidad lograr aprendizajes integrales para las sociedades del siglo XXI. Y esto también es relevante, ya que este es el objetivo compartido, ¿cierto?, el objetivo común que estamos tratando de trazar entre las comunidades educativas y los distintos niveles del sistema. Importante también mencionar que educación inclusiva tiene algo muy, un rol muy importante al momento de hablar de cambio de paradigma, de que cuando hablamos de paradigmas en la educación hablamos de principios, hablamos de creencias y de valores que se comparten dentro del sistema. Tenemos, ¿cierto?, una transición paradigmática durante los últimos años en donde hemos pasado de prácticas exclusivas a prácticas integradoras y algunos establecimientos han logrado desarrollar prácticas más inclusivas. Es importante entender también que al momento de transicionar entre paradigmas en la educación no significa que uno sea mejor que el otro, sino que es necesario ir pasando por ciertos procesos que nos permiten llegar a prácticas más inclusivas y muchas veces vamos a tener en el sistema establecimientos que están en un paradigma que puede ser completamente contrario al otro, pero eso no significa que esté mal, sino que hemos ido también mirando desde la política pública como desde prácticas o desde estudiantes que no estaban presentes en el sistema regular con los programas de integración, ¿cierto? Ya están presentes en él y que en base a eso se van dinamizando los procesos dentro de los establecimientos educativos. La próxima, por favor. Y para eso también es necesario hacer una clarificación de qué entendemos por integración e inclusión, porque muchas veces en la política pública, ¿cierto?, se ha ido confundiendo este concepto, en donde cuando hablamos de integración, hablamos en centrarnos, ¿cierto?, en ciertos estudiantes, vamos a hablarlo en el contexto educativo, en ciertos estudiantes que presentan alguna diversidad o alguna diferencia. Nos centramos en las acciones que necesita ese estudiante para poder incorporarse, para poder integrarse de mejor forma al espacio educativo o a la sociedad. En cambio, cuando hablamos de inclusión, nos centramos en el sistema y en cómo el sistema desarrolla la capacidad o las habilidades necesarias para poder estar constantemente revisando cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que presenta para todos y todas. Entonces, esta definición, ¿cierto?, de qué entendemos por educación inclusiva también es una gran diferencia, y que históricamente se ha cargado la responsabilidad a la educación especial, o relacionamos educación inclusiva solo a estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, cuando en realidad la educación inclusiva es responsabilidad de todo el sistema, ya que es todo el sistema quien tiene que ir identificando y eliminando barreras para el aprendizaje y la participación. O sea, a grandes rasgos la integración es la que permite, ¿cierto?, identificar o que las diversidades tengan presencia en la sociedad, en donde su principal acción es que la persona en particular disfrace su diferencia. En cambio, la inclusión reconoce la diversidad como la norma, que es lo que han escuchado también en muchas ocasiones decir al ministro. Y su objetivo entonces es que el contexto es el que elimine e identifique barreras para el aprendizaje y la participación. La próxima, por favor. Entonces, a grandes rasgos, este cambio de paradigma lo que significa es transitar desde un enfoque homogeneizador a un enfoque que no le teme a lo heterogéneo, desde un modelo centrado en el déficit y la categorización a un modelo centrado en la diversificación de la enseñanza, y que transite desde un modelo orientado a la normalización y asimilación a un modelo que sea capaz de comprender la complejidad de la construcción de la diferencia y que reconozca, ¿cierto?, la diversidad como la norma. Todo este encuadre, ¿cierto?, es necesario para entender desde dónde nos estamos parando al momento de establecer orientaciones para el sistema. Como les mencionaba, esta acción formativa tiene directa relación
con un documento que está hoy en comunidad escolar, ¿cierto?, que orienta el proceso de matrícula asociado al sistema de admisión escolar, pero específicamente para aquellos estudiantes que requieren apoyos del programa de integración. En primer lugar, es súper relevante poder generar la aclaración de que las diferencias entre establecimientos que presentan programa de integración a aquellos que no presentan programa de integración hoy en día a nivel normativo no son muchas más que el contar con los apoyos, ¿cierto?, necesarios. ¿Por qué? Un establecimiento que recibe subvención del Estado con PIE ingresa por SAE, sí, y sin PIE también el ingreso es por SAE. En ambos tipos de establecimientos, con o sin convenio PIE, no se les puede negar la matrícula a estudiantes que presenten necesidad educativa especial. En ambos establecimientos, la matrícula SAE se desarrolla en los mismos meses, ¿cierto?, en diciembre y en los periodos complementarios. Y los procesos necesarios para poder generar los apoyos específicos, en el caso de los establecimientos con PIE, tiene que ver con recopilar los antecedentes necesarios para la postulación, la evaluación integral del estudiante y la identificación general de los apoyos requeridos. Si un establecimiento no tiene programa de integración, igual por Ley General de Educación, debe generar apoyos necesarios o apoyos específicos para los estudiantes que requieren. Eso significa que independiente tenga o no tenga los profesionales, que eso también es una asociación, ¿cierto?, de la normativa, es casi como esta respuesta de como no tengo profesionales no puedo dar los apoyos. No es así. Cuando un estudiante los requiere, un establecimiento que recibe subvención del Estado ¿cierto?, tiene que garantizar apoyos para los estudiantes. Y aquellos que no tienen programa de integración recopilan los antecedentes para la evaluación de las necesidades educativas, evalúan integralmente al estudiante, identifican los apoyos y solicitan orientaciones técnicas y asesoría al Departamento Provincial de Educación para poder dar y brindar la respuesta educativa que el estudiante necesita. Entonces ahí está la diferencia, ¿cierto? Ambos establecimientos deben brindar apoyos, pero quienes cuentan con convenio PIE, cuentan con los profesionales en el establecimiento, cuentan con las horas necesarias para hacerlo, y quienes no tienen PIE deben solicitar orientaciones en el Departamento Provincial para poder dar los apoyos. Al momento de incorporar el estudiante en PIE, el establecimiento con convenio lo hace en marzo en el periodo regular, julio y agosto en periodo excepcional para aquellos estudiantes que presentan discapacidad, y aquellos que actualmente no tienen convenio PIE pueden firmar convenio PIE o generar otras estrategias de apoyo que impliquen respuesta educativa y generar las condiciones necesarias. Durante el año lectivo, los establecimientos con PIE, ¿cierto?, tienen que planificar los apoyos, realizar trabajo colaborativo, coenseñanza y diversificación curricular. Y la diferencia en aquellos que no tienen convenio PIE es que no tienen cierto coenseñanza, ya que no cuentan con los profesionales para poder realizarla. Pero al mismo tiempo tienen que planificar los apoyos, realizar trabajo colaborativo entre los equipos de aula, ¿cierto?, compuestos por los profesionales que están en el establecimiento, y tienen que diversificar la enseñanza a partir del decreto 83. La próxima. Con respecto al proceso de matrícula asociado al sistema de admisión escolar y para aquellos estudiantes que requieren apoyos del programa de integración, podemos mencionar entonces que por medio del SAE, una estudiante puede postular a cualquier establecimiento que reciba subvención del Estado dentro del país por el proceso de admisión regular. Tiene que contar con recursos PIE, al contar con recursos PIE es diferente a generar acciones de apoyo. Las acciones de apoyo, como les mencionaba anteriormente, son obligatorias por el hecho de recibir subvención, y esto está basado en el artículo 10, inciso 6 de la Ley General de Educación. Para poder ingresar al proceso de postulación SAE, no es obligación presentar ningún tipo de documentación asociada a diagnóstico. Y si un establecimiento cuenta con PIE, el proceso de incorporación a dicho programa se inicia posterior a la matrícula. Sin embargo, todo este procedimiento, ¿cierto?, se tiene que levantar para poder proyectar las horas de apoyo en los establecimientos con PIE y poder implementar en el proceso de matrícula acciones que permitan recopilar documentos de diagnóstico. Eso quiere decir que todo el proceso de selección, ¿cierto?, o de asignación, perdón, asociada al sistema de admisión, cuando se asigna un establecimiento, no tiene ninguna relación, ¿cierto?, no está condicionado a presentar documentación. Sin embargo, al momento de la matrícula es necesario pedirlo porque ya está asignada la vacante, ¿cierto? Y esta acción tiene un foco en poder levantar información y dar garantía en los apoyos
y no tiene absolutamente nada que ver con la matrícula, como el poder garantizar la matrícula, porque eso ya está garantizado al momento de asignar la vacante. La próxima. Entonces, este proceso es para que sostenedores y directivos generen las condiciones para poder, ¿cierto?, establecer este proceso que recopile documentación de estudiantes PIE al momento de realizar una matrícula de aquellos que ingresan por sistema de admisión escolar con el fin de levantar información para la toma de decisiones, realizar proyecciones para el año que viene, considerando la cantidad de horas de profesionales que es necesario aumentar o disminuir en relación a la cantidad de estudiantes por curso. Ahí es súper necesario poder ir proyectando, ¿cierto? Ir haciendo el cálculo necesario de las horas que se pueden asignar a los estudiantes por curso. Entender también que las horas de apoyo se cargan en plataforma PIE para el curso, para que tanto educadoras diferenciales, ¿cierto?, como asistentes de la educación puedan brindar los apoyos al curso. Organizar la matrícula de estudiantes que presentan necesidades educativas de carácter permanente en los diferentes cursos en base a los criterios de excepcionalidad PIE. ¿Por qué se menciona esto? Muchas veces sucede, ¿cierto?, que si no levantamos la información previa en el proceso de matrícula, existe la posibilidad, por ejemplo, en un nivel primero básico, nos quedan estudiantes, ¿cierto?, permanentes en un curso, en el A nos pueden quedar 5 y en el B no nos quedó ninguno. Entonces es necesario poder ir mapeando previamente cuáles son los estudiantes que tenemos y cómo podemos ir organizando los cursos previo a la llegada a marzo para poder, ¿cierto?, garantizar que cumplimos con los criterios de excepcionalidad PIE y así poder postular a todos los estudiantes para que reciban subvención de programa de integración. Por último, este proceso es súper necesario para poder garantizar que todos los y las estudiantes que requieren apoyos específicos cuenten con esto desde el inicio del año escolar. ¿Qué quiere decir eso? El poder tener, ¿cierto?, el mapeo completo de cuáles son los estudiantes que requieren apoyo nos permite realizar las contrataciones necesarias para el año que sigue, entendiendo también que en el mes de junio, ¿cierto?, se realiza una reliquidación de la subvención en donde se interpreta la subvención en base a la matrícula del año, ¿cierto?, en curso. La próxima. Con respecto a las excepcionalidades PIE, tener en consideración en este proceso, ¿cierto?, de matrícula, que un establecimiento educacional puede postular a subvención especial diferencial para más de 2 estudiantes con discapacidad en un curso PIE, excediendo el máximo de 2 por curso que señala la normativa. ¿Por qué esto se menciona? Porque no es que, si bien el decreto 170 habla de cupos, esta cantidad de estudiantes se genera en base a un cálculo de subvenciones, entendiendo que el decreto 170 es un decreto de subvenciones. Por lo tanto, se fija los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, los 2 con necesidades educativas permanentes, pero aparte se abre un proceso de excepcionalidades PIE, en donde se entiende que pueden haber más de 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes en un curso, y que se puede postular, ¿cierto?, en plataformas donde se abre en otra fecha, ¿cierto?, posterior al cierre de plataforma regular, se abre nuevamente para poder postular a subvención a estos estudiantes. Para poder realizar eso es necesario tener toda la documentación, ya que la autorización de estos depende de los criterios de excepcionalidad que se establecen en un documento que se encuentra en la página web de la Unidad de Educación Especial. Y la importancia de tener esto presente en el proceso de matrícula se asocia a que para poder recibir la subvención es necesario que se organicen los cursos para la asignación de las horas de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que les explicaba anteriormente. El poder, ¿cierto?, tener mapeados y organizar los cursos de tal forma de cumplir con los criterios de excepcionalidad, pero también entendiendo que desde la apertura, ¿cierto?, de plataforma, lo que se carga de las horas de apoyo son para el curso, considerando que yo voy a postular estudiantes excepcionales. Entendiendo también que deben cargarse por curso las horas necesarias en plataforma PIE para autorizar el ingreso excepcional, que son 3 horas de apoyo por cada estudiante en esta situación. Importante también mencionar que existe la resolución que es la número 467, ahí les pido que me soplen si es que estoy diciendo bien el número, en donde se establecen, ¿cierto?, la organización de las horas de apoyo y se menciona también la necesidad de dar garantías para los estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes de 3 horas de apoyo. Mencionar también que esto es lo vigente hasta ahora porque el decreto 170 es el que está vigente, ¿cierto? Lo mismo pasa con otras normativas, como el decreto 83 o el decreto 67, está en la normativa vigente, y eso no presenta ningún cambio, ya que
es lo que se ha establecido, ¿cierto?, por decreto de ley y se ha ido orientando al sistema en distintas acciones. Por último, mencionar que las horas asignadas, para atrás, me falta una parte. Las horas asignadas y cargadas en plataforma, ¿cierto?, es el establecimiento educacional, es el sostenedor, son los directivos, quienes deben cerciorarse de contar con toda la documentación asociada al expediente de cada estudiante para poder, ¿cierto?, dar los apoyos o poder hacer la postulación en base a los estudiantes que presentan algún tipo de diagnóstico. La próxima, por favor. El proceso de matrícula, entonces, del sistema, asociado al sistema de admisión escolar para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales también, requiere que los establecimientos y los sostenedores se vayan organizando para poder realizar algunas acciones que les permitan levantar información y poder recopilar, ¿cierto?, información necesaria para poder hacer las postulaciones. En primer lugar, se sugiere el poder modificar las fichas de matrícula y prematrícula que les permita recopilar información asociada a diagnósticos. Por ejemplo, si hubo una asistencia previa a escuela especial de discapacidad o escuela especial de lenguaje, si recibe algún tipo de atención de especialistas, de psicólogo, fonoaudióloga, ¿cierto?, terapeuta ocupacional, y que eso se pueda levantar en las fichas de matrícula o prematrícula. El poder incorporar la solicitud del carnet de niño sano para la revisión de antecedentes al momento de la matrícula, entendiendo que en los controles de niños sanos se aplican, ¿cierto?, desde desarrollo, el TEPSI, entre otros, y que se va generando, ¿cierto?, información, o se va consignando información relevante con respecto a algunos diagnósticos y que se tiene que levantar dentro de los establecimientos y que es necesario ir revisando, ¿cierto?, en el momento de la matrícula, ya que nos prende alertas de algún tipo de diagnóstico o alguna necesidad educativa que sea necesaria atender en el programa de integración. También es necesario que en este proceso de matrícula asociado al sistema de admisión escolar se pueda realizar una difusión del proceso de matrícula en donde se informe cuál es la documentación que se necesita para el ingreso en PIE. En primer lugar, siempre tenemos que solicitar, ¿cierto?, el diagnóstico asociado o los elementos, ¿cierto?, diagnósticos que presenta el estudiante y que presente algunos elementos esenciales. Por ejemplo, el nombre de quien genera, ¿cierto?, el diagnóstico, el RUT, el registro, el diagnóstico en sí que esté en el documento, ¿cierto? A nivel institucional es necesario poder organizar una estrategia de matrícula, que puede ser a nivel de sostenedor, entonces todos los establecimientos del mismo sostenedor realizan la misma acción, o a nivel de escuela, definiendo qué profesionales van a realizar este proceso, quiénes se van a organizar para poder matricular, recepcionar los antecedentes, aplicar anamnesis, y esto puede ser por turnos o por etapas. Es necesario que cada sostenedor y cada directivo visualice esto. Por eso también esta invitación, ¿cierto?, a esta acción formativa era asociada a los sostenedores y a los directivos, entendiendo que son ellos quienes tienen que generar las condiciones para que esto suceda. Enfatizar, ¿cierto?, en aquellos que presentan necesidades educativas especiales de carácter permanente al momento de la matrícula, recopilando los documentos del profesional que emite el diagnóstico clínico, ya sea neuróloga, psiquiatra, pediatra, fonoaudióloga, psicóloga, entre otras. Ahora, si aparecen estudiantes en el momento de la matrícula que presentan necesidades educativas transitorias, también se pueden recopilar, ¿cierto?, los antecedentes, pero la idea es poder enfatizar en aquellos que presentan necesidades educativas permanentes, entendiendo que la proyección de las horas de apoyo es mucho más minuciosa o que requiere cierto análisis más profundo de parte de los equipos de aula para poder tomar decisiones. Otro elemento importante es que para poder corroborar la vigencia y la validez del documento de emisión diagnóstica es necesario verificar en el registro de quien emite, en el registro nacional, ¿cierto?, de prestadores de salud, donde ahí les compartiremos el link para que ustedes se metan en ese link, busquen el RUT asociado, ¿cierto?, que viene en el diagnóstico, y al momento en que les aparece el registro nacional es porque está habilitado para emitir diagnóstico. La próxima, por favor. En este mismo documento hicimos una actualización de la antigüedad máxima al momento de incorporación a plataforma. Es necesario poder mencionarles que esta incorporación a plataforma es al momento del primer ingreso. Esta es la antigüedad máxima del diagnóstico al momento del primer ingreso, asociado, ¿cierto?, al momento de la matrícula.
en donde ustedes lo que tienen que corroborar es que al momento de ingresar a la plataforma de Superintendencia de Salud, ¿cierto?, se puedan identificar que el profesional está registrado y que el diagnóstico cumple con esta antigüedad máxima al momento del ingreso. Entonces, ahí para que también lo revisen posteriormente en el documento que se encuentra actualmente en Comunidad Escolar. La próxima, por favor. Y como les mencionaba, acá está el documento, que es el ordinario número 1820, que informa las medidas para la matrícula de estudiantes que presentan necesidades educativas y que ingresan por SAE. Este se encuentra en Comunidad Escolar para que ustedes lo puedan descargar, y en donde se explica en mayor profundidad este proceso de matrícula. Estas acciones que acabo de mencionar son a nivel general, en donde también se recuerda cuáles son los elementos necesarios o los documentos anteriores que hay que revisar para poder entender bien cómo cómo se organizan las horas de apoyo. Y en base a este documento, la idea es que puedan organizar los sostenedores y directivos, que puedan organizar el proceso de matrícula para poder levantar información. A continuación, entonces, vamos a dejar al Programa de Integración Comunal de Puente Alto, por medio de sus asesores del Programa de Integración, que son Javier y Rosa, que nos van a presentar algunas acciones que ellos realizan para poder armar las proyecciones del año que sigue, y cuáles son los instrumentos que ocupan para esto, y las decisiones que han tomado como sostenedor y como directivos, ¿cierto?, al momento de organizar los apoyos. Así que Javier, Rosa, los dejo para que puedan continuar con la presentación. Muchas gracias, Francisca. Muy buenos días a todos, y en primera instancia agradecer la invitación. La idea es poder contarles a grandes rasgos algunas acciones que nosotros, justamente como dice Francisca, realizamos acá en la comuna, más que nada para poder organizar ciertos procesos de gestión que tienen que ver justamente con postulación, apoyos y obviamente con las proyecciones que esto implica para el funcionamiento del programa de integración acá en la comuna. Les voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar la presentación que tenemos. La idea con esta presentación es poder compartirles algunas de estas experiencias como ideas que han ido surgiendo durante los años del programa de integración de Puente Alto, para que obviamente también les sirva como insumo desde la propia experiencia. Obviamente también es importante mencionar que muchas de las decisiones que acá se han tomado para el funcionamiento de este programa están muy relacionadas con lo que acaba de exponer Francisca en cuanto a la normativa, lo que plantea el decreto 170 y todos los ordinarios que han ido apareciendo también, con orientaciones también al respecto. Así que creo que es súper importante mencionar que por lo menos nosotros desde acá tratamos de regirnos muy al pie de lo que aparece en la normativa para poder cumplir con los elementos técnicos que allí se declaran. En primera instancia, creo que es importante mencionar que como programa de integración de la comuna de Puente Alto, nosotros dependemos del sostenedor, que en este caso es la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. Tenemos actualmente una trayectoria de 24 años ya en funcionamiento, y actualmente abarcamos 25 establecimientos educacionales que son los colegios municipales de la comuna. Dentro de estos 25 establecimientos nosotros contamos con una diversidad importante de escuelas, donde podemos visualizar escuelas con educación parvularia, preescolar, educación básica, educación media, tanto en modalidad científico-humanista como en técnico profesional. También tenemos escuelas con modalidad de EPJA, de educación para jóvenes y adultos, y en contexto de encierro, que ha sido una de las últimas escuelas que se ha ido incorporando también al programa, y con eso obviamente logramos abarcar la totalidad de los colegios de la comuna con programa de integración a nivel comunal. Para poder responder a estos 25 establecimientos, nosotros contamos con una diversidad obviamente de profesionales, dentro de los que destacan obviamente en primera instancia profesoras y profesores de educación diferencial con distintas menciones, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, intérpretes de lengua de señas,
asistentes técnicos y también técnicos en educación, técnicos en enfermería que en algunos establecimientos puntuales se han incorporado como parte de los equipos del programa de integración. Vamos a mostrarles también a grandes rasgos algunas decisiones que se han ido tomando para justamente poder optimizar los recursos y poder favorecer la contratación de estos profesionales que en algunos casos no son obligatorios de acuerdo a la normativa, pero que de acuerdo a la realidad y a las necesidades de nuestros estudiantes, creemos que es súper importante poder incorporarlos y trabajar de manera colaborativa en conjunto con ellos y con sus distintas especialidades. Para poder organizar todo este trabajo y esta trayectoria que nosotros tenemos como programa, desde la Corporación Municipal se han tomado ciertas decisiones, como yo les decía, donde nosotros en primera instancia nos tomamos los lineamientos de la Dirección de Educación de la corporación, que está dividida en una subdirección técnica administrativa y una de educación integral, y en función de esa coordinación y dirección general de educación, está la coordinadora del programa de integración comunal, que es la señora María Soledad Barca Olave, quien lleva mucho tiempo a cargo de la coordinación de este programa y que obviamente ha ido gestionando la incorporación de los distintos establecimientos y la contratación de los profesionales y resguardando obviamente también que la normativa vigente se vaya cumpliendo y que los procesos técnicos también se vayan desarrollando a cabalidad. Sin embargo, como la cantidad de establecimientos es muy grande y es muy amplia y las necesidades también son diversas, el sostenedor en este caso ha decidido ya por muchos años poder conformar un equipo técnico del programa de integración que en este caso colabora en directa relación con la coordinadora del programa comunal y que en este caso está conformado por un coordinador del equipo técnico asesor, que en este caso es quien les habla, y por 6 asesores del programa de integración, quienes tienen a su cargo distintos establecimientos, de los 25 en total, y que actúan visitando, acompañando, monitoreando los procesos del programa de integración, y no solamente los procesos del PIE. También creo que es importante mencionar que en la medida que hemos ido avanzando en el tiempo, también se han ido incorporando en ciertos procesos que tienen que ver con la promoción de una cultura inclusiva dentro de los establecimientos, en el trabajo articulado con los directores, con los jefes técnicos, también hoy día fuertemente con los equipos de convivencia escolar. Por lo tanto, el trabajo que nosotros realizamos como equipo técnico, como asesores del programa, es fundamental para el funcionamiento de los colegios en cuanto a lo que tiene que ver con el programa de integración y todos los aspectos relacionados con elementos técnicos. También, obviamente, este trabajo desde la gestión corporativa está liderado por nosotros. Sin embargo, en cada establecimiento encontramos y contamos con coordinadores del programa de integración, que obviamente son ellos quienes día a día están liderando los procesos y llevando a cabo las distintas acciones y estrategias que obviamente implica el funcionamiento del programa de integración. Por lo tanto, esta figura o esta articulación o esta decisión que se ha tomado a nivel de sostenedor por mucho tiempo ha permitido que obviamente nosotros podamos cumplir con ciertos procesos, con ciertos plazos, con poder potenciar aspectos técnicos y con el foco obviamente principal nuestro del de poder avanzar en culturas inclusivas dentro de las escuelas. Sabemos que nos falta mucho todavía en algunos contextos, algunas escuelas también han ido avanzando más rápido que otras, pero sin embargo sabemos que obviamente este trabajo es muy dinámico, es constante, y nuestro foco principal como equipo técnico asesor siempre es poder acompañar a las comunidades en función de las distintas necesidades que van surgiendo relacionadas con, en este caso, el programa de integración en primera instancia, pero también obviamente con otras necesidades de la escuela y de las cuales nosotros también podemos ir apoyando. Solo como a modo de contexto, creemos que también es importante mencionar la matrícula que nosotros tenemos acá en la comuna de Puente Alto. Todos sabemos que la comuna de Puente Alto es una de las comunas más grandes del país, por lo tanto, la matrícula que nosotros tenemos en el programa de integración también es una matrícula bien importante. Nosotros tenemos en estos momentos un total de 2.791 estudiantes postulados de manera oficial dentro del programa, donde el 66% de ellos, vale decir 2.080 estudiantes,
cuentan con un diagnóstico asociado a necesidades educativas transitorias. Tenemos 711 estudiantes que tienen un diagnóstico de necesidades educativas permanentes, y además nosotros incorporamos dentro de este proceso de excepcionalidades en el mes de agosto a los estudiantes que obviamente también presentan diagnósticos con necesidades educativas permanentes y que obviamente no están dentro de este proceso oficial, y que en este caso representan un 11%, vale decir, 361 estudiantes son incorporados en este proceso en el mes de agosto. Por lo tanto, la matrícula nuestra es una matrícula significativa en comparación a la matrícula total que tenemos como corporación en cuanto a los colegios municipales, representando un 19% de estudiantes PIE a nivel comunal incorporados obviamente al programa. Importante mencionar que en la comuna nosotros tenemos 15.218 estudiantes, por lo tanto este 19% es un número importante en relación a todo el proceso que se hace detrás y toda la gestión técnica administrativa que nosotros realizamos constantemente. Una de las estrategias que obviamente nosotros hemos implementado durante mucho tiempo tiene que ver con la conformación de los cursos. Nosotros obviamente le damos un fuerte énfasis a poder lograr realizar un proceso de evaluación diagnóstica integral, obviamente muy acompañado por los distintos profesionales que participan en los establecimientos, ya sean profesionales del programa de integración como también profesionales docentes de aula, asistentes de aula también, que nos pueden dar mucha información al respecto acerca de los estudiantes que se han ido incorporando al curso y las distintas necesidades que ellos van planteando. Por lo tanto, desde esa lógica hemos hecho un fuerte trabajo en poder lograr conformar estos grupos cursos de acuerdo a lo que mencionaba Francisca y lo que aparece un poco en la normativa de esta nomenclatura de 5 más 2, vale decir, 5 estudiantes transitorios y 2 estudiantes permanentes por grupo en un proceso de postulación oficial. Por lo tanto, desde allí, obviamente, hemos tratado, y lo vamos a mostrar a continuación, de conformar estos grupos cursos completos con estas características, sin desconocer que muchas veces, y sobre todo posterior al proceso de pandemia, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes con necesidades educativas transitorias, a veces excede esta cantidad de los 5, a veces tenemos 6, 7. Obviamente sabemos que no podemos postularlo a todos a la plataforma ministerial en el proceso oficial de postulación PIE, por lo tanto, obviamente ahí hacemos un proceso de seleccionar quiénes van a ser los estudiantes que nosotros vamos a postular para que sean beneficiarios de esta subvención. Sin embargo, el foco siempre está puesto desde una mirada inclusiva, por lo tanto la atención a los estudiantes dentro del aula siempre es pensando en todo el grupo curso. Posteriormente tenemos la organización de los estudiantes permanentes, donde obviamente en un primer periodo nosotros tenemos 2 estudiantes que postulamos en el periodo oficial, pero como ya ustedes visualizaron anteriormente, también contamos con un proceso de postulación excepcional, por lo tanto desde allí también tenemos grupos cursos donde tenemos 3, 4, hasta incluso 5 también estudiantes con necesidad educativa permanente y los cuales son postulados en este proceso y se recibe también de parte de ellos esta subvención retroactiva también en el proceso de postulación. Es importante también mencionar que en el caso de esta acción o esta estrategia como corporación, también se ha decidido visualizar esto previamente, organizar la información de los estudiantes que a lo mejor van a ser postulados dentro de este proceso excepcional y se resguarda previamente la contratación de ciertos profesionales para de esa manera poder asegurar la cantidad de horas de los estudiantes y cumplir con lo que nos plantea la normativa en relación a los apoyos, a estas 3 horas que plantea, por ejemplo, Francisca, por necesidades educativas permanentes en el resguardo de apoyos que se requieren. Por lo tanto, corporativamente nosotros ya previo a la postulación contamos con el profesional, lo incorporamos dentro de la proyección que nosotros realizamos y en función de eso tenemos la posibilidad de poder postularlo en este periodo excepcional y junto con ello, obviamente resguardando que esté toda la documentación y las horas, hemos logrado que durante los últimos años no hayamos tenido mayores problemas con el proceso de postulación y, por ejemplo, en el año 2022, los 361 estudiantes que nosotros
postulamos como excepcionalidades PIE fueron autorizados. Por lo tanto, obviamente implica un pago de subvención extra que obviamente ayuda a que nosotros podamos gestionar distintas acciones y por sobre todo, obviamente, la contratación de los distintos profesionales. También hemos visualizado que obviamente existen algunas realidades que obviamente no cumplen a veces con lo ideal, porque también sabemos que a veces hay grupos cursos que no logramos conformar la totalidad de los estudiantes permanentes, que serían estos 2 inicialmente. Por lo tanto, desde allí, obviamente también contamos con grupos cursos donde tenemos un estudiante permanente o incluso ninguno. Ahora sabemos a nivel de sostenedor, que al tener esa nomenclatura, obviamente la subvención que nosotros podemos recibir no alcanza para poder financiar de alguna manera económicamente la contratación de todos los profesionales que apoyan ese grupo curso. Por lo tanto, desde esa lógica también corporativamente nosotros hemos decidido de alguna manera asumir ese costo y obviamente contratar a los profesionales igualmente y apoyar al grupo curso, aunque tengamos un estudiante permanente o incluso ningún estudiante. También sabemos que existen otras lógicas en función de eso, donde a lo mejor hay cursos donde no tenemos estudiantes permanentes, pero en otro grupo curso tenemos 2, 3, 4 y obviamente desde alguna manera se va compensando esa falta de estudiantes permanentes en algunos grupos cursos con el exceso o el aumento de estudiantes en otros grupos cursos, dependiendo de las escuelas, ¿ya? Vamos a ver a posterior una organización de un establecimiento donde ustedes van a poder visualizar ya más concretamente cómo nosotros organizamos la información de estos grupos cursos y también junto con ello, cómo también vamos proyectando las distintas estrategias que vamos a desarrollar durante el transcurso del año. Para poder visualizar también distintas acciones, le voy a dar el pase a mi compañera Rosa, que les va a hablar acerca del proceso de postulación y los apoyos del programa durante el transcurso del año y las distintas estrategias que a nivel comunal nosotros vamos implementando en función de ello. Ya, bueno, la idea es que podamos ahora visualizar el proceso que nosotros realizamos para poder llegar a postular a los estudiantes, entendiendo que ahora con el SAE ya nosotros no vamos a tener como la anticipación que teníamos previamente de saber cuántos estudiantes son los que vamos a ir conformando. Entonces la idea es que para la conformación de los grupos para el próximo año, nosotros nos podamos ir anticipando. Para eso, lo primero que hacemos es recopilar información o antecedentes relevantes de los estudiantes que van ingresando al establecimiento en primera instancia mediante la revisión de las fichas de matrícula, ¿ya? Eso lo lleva a cabo en cada uno de los establecimientos la coordinadora del programa de integración escolar, ¿ya? La idea es que esta coordinadora también esté en contacto y relación con el equipo de gestión, de tal forma que todos vayan siendo conscientes del proceso que se está llevando a cabo en el establecimiento. Ya en esta revisión de las fichas de matrícula, nosotros buscamos poder ir, anticipándonos de los diagnósticos que pueden tener los estudiantes, también si participaron previamente en algún PIE, escuela especial o escuela de lenguaje, ¿ya? Para eso nosotros hacemos una articulación. La mayoría de los establecimientos de la comuna de Puente Alto en su ficha de matrícula cuentan con un apartado o está articulado ya alguna parte donde se pueda declarar si el estudiante estuvo previamente recibiendo algún tipo de apoyo. Ya también si tiene algún diagnóstico previo y todo lo demás, nosotros en este momento es que se hace la revisión de las fichas de matrícula para poder después tomar contacto con los apoderados. También otra estrategia que realizamos es la revisión de comunidad escolar, ya que en el caso de que, por ejemplo, algún apoderado no haya declarado en la ficha de matrícula que el estudiante perteneció a algún PIE o estuvo en alguna escuela especial, nosotros mediante la revisión de comunidad escolar podemos ir verificando en la parte de los FUDEI, ¿ya? Porque ahí nos podemos dar cuenta si este estudiante se postuló previamente o no. ¿Ya? También lo otro que realizamos, bueno, eso ya sería, por ejemplo, en marzo, es la observación directa, que es lo que nos va a permitir comprobar las necesidades o ir visualizando las necesidades que pudiesen tener los estudiantes, además de la aplicación de el informe pedagógico,
ya que lo hacemos con los docentes, que también eso nos podría ir dando cuenta para poder generar esta conformación de la nomenclatura ideal que hablaba Javier, que sería el 5+2, bueno, que puede ser hasta 5+8, hemos tenido en algunos casos, ¿ya? Entonces la idea es poder responder a las necesidades de todos los estudiantes que tenemos en el grupo curso, ¿ya? También acá nosotros aplicamos diferentes pautas de pesquisa para que nos permiten ir recabando información que después nos va a llevar más adelante a poder determinar la necesidad educativa por la cual vamos a ingresar a este estudiante. Una vez que podemos recopilar toda la información, procedemos a entrevistarnos con los apoderados. En esta entrevista con los apoderados, bueno, se firma la autorización en el caso de que sea necesario o que consideremos que el estudiante va a ingresar al programa de integración escolar. También recabamos antecedentes de salud mediante la aplicación de la anamnesis, ¿ya? También acá pedimos el carnet de control sano. Ahí vamos verificando cuáles son los antecedentes que tienen al respecto la familia y poder ir determinando hacia dónde vamos a orientar nuestra evaluación diagnóstica integral, que sería el tercer paso de este proceso que vamos realizando. En la evaluación diagnóstica integral, acá ya no solo depende de nosotros. En esta evaluación diagnóstica integral tenemos, bueno, la realizan todos los profesionales del establecimiento, pero también hay una articulación con redes externas, ¿ya? Porque hay muchas veces que tenemos que hacer derivación para las evaluaciones, en el caso, por ejemplo, de neurólogos, y también ir verificando si venían con una evaluación previa, por ejemplo, si está la superintendencia de salud, si está registrada. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos ingresando a Supersalud y vamos registrando toda la información, o sea, de los profesionales, y nos puede ir arrojando, por ejemplo, si ese profesional nos permitiría ingresarlo o no al programa de integración escolar al estudiante. También en esta evaluación diagnóstica, bueno, se articulan bueno, todos los profesionales y se le da cuenta a la familia con el informe de familia al final, el resultado de dicha evaluación. Una vez que tenemos como diagnosticado al estudiante, procedemos a la conformación de los equipos de aula. Aquí en esta conformación de equipos de aula, nosotros nos referimos a la proyección, a la contratación de docentes que vamos a requerir para poder brindar los apoyos. Acá es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos un estudiante sordo, nosotros sí o sí vamos a requerir de un intérprete, ¿ya? Entonces eso, si bien como lo señalaba Javier, es un profesional extra, nosotros como comuna hemos tomado la decisión de generar esta contratación para poder responder a la necesidad. Habían una pregunta anterior que preguntaban por la muda de un estudiante. O sea, en el caso de nosotros tener un estudiante que requiera muda, exige la contratación de un asistente técnico, ¿ya? Entonces eso nos va a permitir dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. Y eso recién lo podemos hacer después que tenemos esta evaluación diagnóstica integral y que hemos pasado por todo este proceso y que hemos logrado anticiparnos, definiendo, por ejemplo, o sea, determinando los apoyos que se van a requerir, ¿ya? Y ahí es que toma relevancia la idea de tener este 5+2, ¿ya? Porque es la única forma de poder contar con el financiamiento para hacer. Posterior a todo esto es que hacemos la postulación de nuestros estudiantes, ¿ya? La postulación de nuestros estudiantes la realizamos en marzo y también en junio en el periodo de excepcionalidad. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las excepcionalidades, recién en junio vayamos a empezar con la entrega de apoyos. Nosotros la postulación la visualizamos desde la primera instancia. De hecho, ya ahora estamos visualizando como el panorama que tenemos, lo vamos a ir complementando en marzo. Y la idea es, por ejemplo, que en esta postulación nosotros tengamos todos los antecedentes al respecto y ya tengamos cargado a todos los profesionales que son necesarios para poder dar la entrega de apoyo. Más allá de que, por ejemplo, recién en junio o en julio sea la postulación de los estudiantes excepcionales. Ellos reciben el apoyo desde el momento que ingresan al establecimiento. Bueno, acá después nos corresponde hacer la entrega de apoyos, y posteriormente el proceso de reevaluación y proyecciones para el año siguiente, y comenzamos el proceso nuevamente. Este es un proceso cíclico que se repite año tras año,
Ya, si bien la reevaluación la hacemos ahora, no sé, comenzamos en octubre, noviembre, previo hay evaluaciones de proceso, ya que eso lo vamos traduciendo también en los informes semestrales. Este sería como el proceso general que llevamos a cabo, que nos permite como la anticipación para poder conformar nuestro equipo en el ideal de la nomenclatura, es decir, en este 5+2, que nos va a dar pie para poder tener el financiamiento y por ende responder a las necesidades de los estudiantes que tenemos. Bueno, ahora les vamos a mostrar la planilla, ya que es la planilla que nosotros ocupamos para hacer todo este proceso, ya que nos permite organizarnos de mejor forma. Hey, Javier. Creo que es importante también mencionar dentro de las decisiones que se han tomado a nivel de sostenedor, que dentro de la contratación de los profesionales que nosotros tenemos dentro de la comuna, gracias a poder asegurar o resguardar de que la mayoría de los cursos contemos con esta organización de 5+2, es que también nosotros tenemos estas horas de asesoría. ¿Ya? Estas horas de asesoría también se cargan dentro de los profesionales que están dentro de los establecimientos, se cargan al CIGE de cada escuela, dependiendo obviamente también de la cantidad y los cursos que cada establecimiento requiere, y que junto a ello, más el resto de los otros profesionales, resguarda obviamente la entrega de los apoyos y también junto con ello que ciertos procesos y ciertas acciones obviamente se cumplan a cabalidad, siempre teniendo como foco principal el estudiante y sus necesidades. No es una contratación antojadiza o de llenarnos de profesionales, sino que en función siempre de las necesidades que van planteando los estudiantes, las comunidades y las decisiones técnicas que se van tomando a la base en función de ello. Les vamos a presentar ahora a continuación una planilla a modo tipo de lo que nosotros realizamos dentro del programa para poder organizar la información. Creemos, como dice mi compañera Rosa, que es súper importante poder anticiparnos a ciertos procesos y poder organizar toda la información que tenemos a nivel comunal. Como yo les decía anteriormente, nosotros tenemos en un proceso oficial 2.791 estudiantes, por lo tanto, la información, ustedes comprenderán que es muchísima en relación a datos de los alumnos, a necesidades, a cantidades, a profesionales. Por lo tanto, de alguna manera hemos necesitado poder organizar esta información. Y esta decisión de poder utilizar esta planilla la hemos intencionado durante muchísimo tiempo. Obviamente ha tenido ciertas mejoras para nosotros. De hecho, ya estamos proyectando una mejora de esta planilla para el próximo año y en función de eso, obviamente, se han ido haciendo algunos ajustes, algunas mejoras, se han incorporado datos, también de acuerdo a lo que ha ido apareciendo en el último tiempo, y en función de esto nos ha permitido poder realizar este trabajo de manera organizada, articulada, y obviamente con un lineamiento general para los 25 establecimientos. Yo creo que también eso es importante destacar, que nuestros 25 establecimientos cuentan con este recurso y con este lineamiento común, y que obviamente desde esa lógica a nosotros nos permite tomar ciertas decisiones mirando ciertos elementos que son similares para todas las escuelas. Obviamente va a depender o va a cambiar la modalidad, los cursos, la edad de los estudiantes, pero la organización de la información va a ser la misma para todos los establecimientos de la comuna. Entonces, les voy a compartir acá a grandes rasgos la planilla. Aquí nosotros, si ustedes visualizan, vaciamos la información de nuestros estudiantes y vamos visualizando acá algunos datos generales. Tenemos, por ejemplo, acá, como les decía, los datos de los estudiantes, los tenemos separados por grupos curso, fechas que creemos que son súper relevantes de incorporar, porque también obviamente en el proceso de postulación es necesario incorporar algunos datos desde ese estilo. Acá tenemos la clasificación entre estudiantes permanentes y transitorios, dependiendo de sus necesidades, que ahí se van detectando en este proceso de evaluación diagnóstica integral. Y un dato también no menor es también en qué calidad o en qué situación se encuentran los estudiantes. Nosotros acá en esta planilla también dejamos incorporado si es un estudiante que ingresa por primera vez al programa, si es un estudiante que está en un proceso de reevaluación, si hay algún cambio de diagnóstico o incluso se encuentra en un periodo de reevaluación bianual.
obviamente eso nos permite anticiparnos a poder visualizar acciones como, por ejemplo, la confección y la elaboración de los formularios de los FUDEI, ¿cierto? Que obviamente se van actualizando también cada cierto tiempo, o de ciertos documentos que también implica el paso del tiempo. Es importante mencionar que todos estos datos son finalmente los datos que nos pide la plataforma al momento de postular. Por ejemplo, los nombres de los profesionales con sus root, que es un elemento que nosotros necesitamos tener a mano para poder hacer el proceso de postulación. En el caso de los estudiantes que están incorporados por un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno específico del lenguaje, acá nosotros también incorporamos las puntuaciones para poder hacer mucho más rápido y eficiente el proceso de carga de información en la plataforma. ITEL, por ejemplo, también acá tenemos algunos datos, información del CI, en el caso de estudiantes con algún funcionamiento intelectual limítrofe o discapacidad intelectual, si también presentan dificultad en la conducta adaptativa, y la información de los docentes y de los especialistas que obviamente participan del proceso de evaluación general de salud. Entonces, como ustedes pueden visualizar, es una planilla simple, es un Excel que nosotros utilizamos y compartimos, donde en primera instancia se carga la información de todos los estudiantes con el objetivo de poder organizar la información y optimizar el proceso de postulación de estudiantes a la plataforma. Generalmente, con el paso del tiempo hemos ido optimizando los tiempos. Ya la planilla, como les digo, no es algo nuevo, se ha utilizado por muchos años. Por lo tanto, la postulación de nuestros estudiantes a la plataforma ministerial es un proceso súper rápido. En una mañana podemos postular una escuela completa con los estudiantes, siempre y cuando esté toda la información acá. Por lo tanto, nosotros desde el primer día en que los estudiantes ingresan al establecimiento en marzo, estamos intencionando como equipo técnico y con el trabajo de los coordinadores PIE, el poder completar esta planilla para que cuando tengamos la plataforma ministerial abierta y podamos comenzar con el proceso de postulación, esto ya esté de manera organizada y el proceso justamente sea un proceso rápido, efectivo y que no nos implique mayor tiempo en función de la entrega de los apoyos también, y que eso no se perjudique o se vea en desmedro. Finalmente, acá tenemos una pestaña que nosotros incorporamos también con la misma información para la postulación de las excepcionalidades PIE, con la misma información, no hay mucho cambio en función de ello, también para poder optimizar ese proceso, y un pequeño resumen que la misma planilla nos entrega con la cantidad de estudiantes, de acuerdo a las necesidades educativas, a los diagnósticos, ¿cierto? Y a las situaciones en las que se encuentran, también como para poder ir monitoreando ciertos procesos de documentación y procesos técnicos al respecto. Ya, bueno, también llevamos a cabo esta planilla de distribución, que la idea es poder acá ir visualizando, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que tenemos, y ahí ustedes, si se pueden dar cuenta, en todos los cursos se cumple con la nomenclatura. Bueno, en casi todos, ahí tenemos uno en lo cual nos faltaría un estudiante permanente, ¿ya? Pero si se fijan, están en esta nomenclatura del 5+2, ¿ya? Y también vamos dejando ahí registrado, por ejemplo, los excedentes que tenemos en cada uno de estos cursos. Además, al lado, como vamos registrando, por ejemplo, las observaciones, podemos ver los diagnósticos que tenemos en cada uno de estos cursos, y por ende vamos asignando la cantidad de horas de profesionales que vamos a requerir. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, asistente técnico, y además horas de apoyo excepcional, que son horas de docente, ya que es lo que se planteaba anteriormente para poder cumplir con este mínimo de las 3 horas. ¿Ya? Por estudiante. Entonces, por eso hacemos como el cálculo general, de tal forma que podamos responder al ordinario 467. ¿Ya? Entonces, nosotros, eso es lo que estamos buscando con esta planilla, poder ir organizándonos de tal forma que podamos responder a las necesidades de los estudiantes, y también poder postular de mejor manera a los estudiantes en el momento que nos corresponda la plataforma PIE. ¿Ya? Esa es a grandes rasgos por lo menos la organización que nosotros llevamos acá en el programa de integración en Puente Alto. Esto lo lleva a cabo, lo va registrando el coordinador, y nosotros como asesores vamos monitoreando el llenado de esta planilla, y después somos los encargados de poder subirlo a la plataforma.
Bueno, acá creo que también es importante mencionar que como programa de integración no comunal, también obviamente vamos registrando esta información y esta información nos permite también optimizar otros procesos, no solamente de postulación. Por ejemplo, también en esta instancia nosotros ya nos encontramos con la elaboración o la confección del informe técnico anual PIE, por lo tanto, esta planilla de distribución también nos permite visualizar rápidamente cuántas horas docentes tenemos, cuántas horas de asistentes, y obviamente eso también es un dato que nos va pidiendo el informe técnico anual y que obviamente también facilita ciertos procesos de bajada y organización de información en estos elementos técnicos. También vamos dejando acá registro, acá de las horas 170, porque también es una acción que nosotros visualizamos y una estrategia que incorporamos como equipo técnico y que se trabaja con los jefes técnicos, con los coordinadores PIE, con los directores, y obviamente esta organización y esta proyección de horas 170, acá estamos en el año 2022, pero nosotros ya hicimos o ya hemos trabajado la proyección de horas 170 para el año 2023, en donde se le asignan ciertas horas profesionales a los docentes de aula, siempre resguardando que sean al menos las mínimas 3 horas por grupo curso. Y esa carga de horas 170 nosotros también la visualizamos y la trabajamos en la proyección de planta docente que se hace obviamente en el nivel central de la corporación. Ahí es súper importante mencionar que también nosotros tenemos un rol importante, ya que la corporación, el sostenedor en este caso, también ha decidido poder incorporarnos como equipo técnico dentro de la proyección de esta planta docente. Entonces también participamos con los directores, con los jefes UTP, dependiendo del establecimiento, y el sostenedor, en este caso la dirección del área de educación, para revisar y poder articular lo que es la planta docente de los profesionales de la escuela. Es importante mencionar que obviamente esta hora 170 se le asigna a los profesores de aula regular, a los profesores de asignatura básica, de lenguaje, matemática, y en función de las necesidades que van planteando los estudiantes, las decisiones técnicas que se van tomando en el establecimiento, se van haciendo esta distribución y esta organización de horas. Por último, también creo que no es menor mencionarlo, que obviamente también nos ayuda en la proyección, que también nosotros incorporamos una pestaña para poder ir registrando las bajas que vamos teniendo durante el año. Y no solamente con dejar consignado el nombre del estudiante y la fecha de la baja, sino que también el motivo de por qué se generó esa baja. Creemos que también es súper importante hacer ese control por la retención de nuestros estudiantes y también por el seguimiento que le podemos dar a esos estudiantes, por ejemplo, si es que tienen un cambio de establecimiento a otro colegio de la comuna, o si se cambia no sé, de comuna, poder también a lo mejor articularnos con otros establecimientos para poder entregar la información y que el estudiante no vaya perdiendo el apoyo. Como yo les mencionaba anteriormente, nuestro foco siempre está puesto en las necesidades que van planteando los estudiantes, en los desafíos que ellos nos van presentando, y en función de eso nosotros nos articulamos para poder visualizar y resguardar que reciban todos los apoyos necesarios, ya sea en el establecimiento en que los recibimos o en este caso, al ser una baja por los distintos motivos, que el estudiante no no deserte del sistema escolar y que obviamente pueda continuar su estudio, y que continuando su estudio, dependiendo del establecimiento en el que esté, obviamente reciban la información de que requiere apoyo del programa de integración en este caso. Por último, me gustaría mostrar una última planilla que es solamente a modo de organización comunal, donde nosotros acá tenemos esta planilla que también nos permite registrar la información de todos los establecimientos. Como yo les decía, son 25 escuelas, y aquí nosotros también vamos organizando toda la información con los números de los establecimientos, la diferenciación entre necesidad educativa transitoria y permanente, la cantidad de estudiantes excepcionales que se van incorporando por cada establecimiento. También ahí a veces hacemos un comparativo entre escuelas. También, como ustedes saben, descargamos posteriormente al proceso de postulación la planilla oficial que arroja la plataforma. Por lo tanto, también nosotros acá registramos todas las planillas en una sola, hacemos un consolidado para tener toda la información de nuestros estudiantes, obviamente, en un solo lugar, y con eso, obviamente, poder optimizar ciertos procesos y ciertos análisis posteriores. También acá tenemos un breve resumen
de cada establecimiento y los distintos diagnósticos, porque esta información nos permite también como sostenedor tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, todos hemos escuchado que ha habido un aumento de estudiantes con diagnóstico asociado a trastorno espectro autista, pero obviamente es distinto mencionarlo desde la intuición a poder cuantificarlo y darle un número. Por lo tanto, acá en este contexto nosotros podemos ya cuantificar cuántos estudiantes, por ejemplo, presentan trastorno de espectro autista o trastorno de espectro autista asociado al síndrome de Asperger, ¿cierto? Y en función de eso podemos también visualizar dónde se requieren capacitaciones, dónde hay que hacer más apoyo. Es una decisión que hay que tomar a nivel comunal o la vamos a focalizar en algunas escuelas y así obviamente desde esa lógica nos vamos organizando técnicamente para poder ir visualizando estos procesos. Información de la excepcionalidad PIE, donde también hacemos lo mismo, la cantidad de estudiantes por establecimiento, la cantidad de necesidades educativas también que se van generando, y también vamos haciendo un análisis a nivel comunal de las bajas que vamos teniendo, porque obviamente eso también impacta en las proyecciones que nosotros podemos realizar para el próximo año y también poder anticiparnos a ciertos procesos para el año siguiente. Una de las elementos que también nosotros tenemos que visualizar es que obviamente al postular a los estudiantes y al poder hacer esta estrategia de organización de información, también nos permite anticiparnos a otras acciones que se van realizando. Por ejemplo, la visualización de cantidad de valoraciones generales de salud que nosotros podemos requerir a nivel comunal. Por lo tanto, al visualizar la cantidad de estudiantes que nos faltan por cubrir o la cantidad de estudiantes que requieren por un proceso bianual una actualización de la valoración general de salud, obviamente con esa información nosotros ya podemos proyectar que se van a realizar 500, 600, 700 valoraciones de salud y eso nos permite, por ejemplo, a esta fecha ya poder empezar a proyectar cuántas contrataciones de doctores vamos a requerir, la articulación que tenemos que tener con ciertos centros de salud para poder hacer las contrataciones o las derivaciones necesarias y obviamente articularnos con la familia. Entonces, no es solamente un proceso de organización administrativo, sino que nosotros hemos hecho harto énfasis a que todos estos elementos son desde una mirada técnica, desde una gestión técnica de la información para siempre tomar las decisiones y poder anticiparnos a todos los procesos que se van llevando a cabo durante el año en función del programa de integración. Esta organización y esta forma nos ha permitido durante todos estos tiempos poder realizar los procesos de manera bien expedita, como les decía anteriormente, y además focalizándonos obviamente siempre en la entrega de los apoyos, más que en postular y dedicarle un semestre entero a la confección de documentación o al periodo de postulación, sino que obviamente al organizarnos de esta manera podemos postular a los estudiantes de manera mucho más rápida, eficiente y en función de eso también dedicarle más tiempo a lo que los estudiantes requieren, que son los apoyos dentro del aula. Eso por nuestra parte, Francisca. No sé si... Sí, voy a recopilar ahí ya he ido recopilando algunas preguntas. Voy a hacer unas respuestas como generales de cuestiones que son más de sistema y después mencionarles algunas preguntas más específicas a ustedes, así que si puedes dejar de compartir, lo agradezco. En primer lugar, agradecer como la gran participación. Hemos tenido como alrededor de 260 participantes durante toda la jornada, así que muchas gracias. En primer lugar, mencionar que la sensibilización que por ahí aparecía es responsabilidad de los sostenedores. Si bien un sostenedor puede firmar convenio PIE, hay elementos asociados al decreto 170, ¿cierto? A también los gastos que se pueden hacer con la subvención, que tienen también un foco en la sensibilización, en la capacitación y entender que es labor del sostenedor y de los directivos poder generar las condiciones para que los programas de integración puedan llevarse a cabo. Eso a nivel muy general. Con respecto a varias cosas que preguntan con respecto a la distribución de horas, es importante volver a mencionar que lo que está vigente es la resolución 467, que fue la que mencionó Rosa, ¿cierto?, en algún momento, y es en donde explicita elementos asociados a la cantidad de horas con GEC, sin GEC, cantidad de horas por necesidades educativas transitorias, ¿cierto?, en el grupo curso general, cantidad de horas por cada estudiante con necesidades educativas permanentes,
y también qué se entiende o en cuáles son lectivas o no lectivas. Toda esa información está en la resolución 467, entonces para que tengan en consideración eso. Con respecto a la presentación, esta presentación va a estar grabada, ¿cierto? Está siendo grabada y la vamos a subir a YouTube del Ministerio, al canal de YouTube del Ministerio. Lo mismo la planilla que compartieron Javier y Rosa, ¿cierto? Va a estar, la vamos a subir a la página de la Unidad de Educación Especial para poder compartirla con ustedes. Y hay hartos elementos asociados a los sostenedores y por eso mismo vamos a empezar con estas acciones formativas que son con foco en sostenedores y directivos. O sea, yo sé que aquí hay un montón de participantes que son coordinadoras comunales PIE, ¿cierto? Pero hay elementos que es necesario poder ir formando a sostenedores que son quienes deben garantizar las condiciones para poder llevar a cabo el programa de integración. Otra cosa también importante que hablaban sobre las excepcionalidades PIE, cuando ustedes postulan una excepcionalidad PIE, es en la Secretaría Ministerial en donde se revisa la documentación solicitada para esa postulación se hace en la misma plataforma, pero en otra fecha, en donde se abre con otras funciones, donde se sube un documento en PDF, en donde se establecen algunos elementos asociados al diagnóstico, y ahí en Secretaría Ministerial es donde se revisa esta documentación y se emite un informe en donde a ustedes se les avisa por qué fue, por ejemplo, rechazada esa postulación a excepcionalidad. Entonces no es una postulación en donde quede al azar, sino que se informa específicamente el porqué del rechazo de la postulación que muchas veces está asociada a elementos del diagnóstico, o porque no existía el registro del profesional que se emite el diagnóstico, o porque faltaba algún tipo de documento que garantizara que estuviera bien emitido el diagnóstico. Entonces hay hartos elementos que ahí les van avisando si es que está aceptada, ¿no? Y por qué. Pues ahí en el caso de Puente Alto, ¿cierto? Ustedes postulan a los estudiantes y después de eso, ¿cierto? Hacen la recopilación de la información, pero cuentan con las horas desde el principio, porque un elemento súper importante, que es un criterio de excepcionalidad, ¿cierto? Y bueno, y es un elemento por el que se rechazan mucho las postulaciones, es porque las horas necesarias para los apoyos no están cargadas en plataforma desde el principio. Entonces eso es lo que están también haciendo énfasis aquí desde la Corporación Municipal de Puente Alto, de poder tenerlo en las proyecciones. Por último, Francisca, otro elemento, ¿sí? Sí, quizás también ahí es bueno tener en consideración que hacer esta postulación, por ejemplo, de los excepcionales con tiempo, porque nos permite que, por ejemplo, aquel caso en el que sea rechazada, poder mejorar o enmendar el error de tal forma que después nos puedan aprobar este estudiante. Tampoco es algo punitivo que se diga no, no se puede, y entonces si uno lo va haciendo con tiempo y no esperar hasta el final, nos va a permitir por lo menos poder postular a todos los estudiantes. Exacto. Exactamente, o sea, ahí, vuelve como a tomar énfasis esto de las proyecciones, ¿cierto? Porque ustedes al tener mapeados cuál es la cantidad de estudiantes, van también organizando la documentación necesaria para poder ir subiéndola al momento de que se abra la plataforma y no esperar al final, ¿cierto?, el procedimiento, porque existe la posibilidad de que no necesariamente les aprueben todas las postulaciones. Así que sí, muchas gracias por esa acotación. Por último, mencionar que está el procedimiento de admisión especial que se eliminó, ¿cierto? O sea, ¿por qué estamos haciendo esta acción formativa? Porque antes existían procedimientos de admisión especial que se eliminaron con un proyecto de ley que fue aprobado en enero del 2022, por lo tanto, este es el primer proceso de matrícula en donde ya no existen los procedimientos de admisión especial. Entonces, por eso mismo es necesario poder fortalecer el sistema para poder levantar información y poder dar las garantías de los apoyos para el año que sigue. O sea, ahí, eso como súper a nivel general. Hay hartas cosas sobre cómo se organizan ustedes como corporación municipal. Preguntan por las horas de asesoría, cómo las cargan y por qué. Yo creo que ahí es bueno como volver a esto de la nomenclatura como ideal y el que les permite. Y qué es lo que hacen con esto, porque hablaban de que no se pueden cargar en plataforma PIE y se pueden hacer ahí como un énfasis en qué es lo que realizan. Después les voy a decir otras preguntas si está alcanzado. Sí, súper. Por lo menos nosotros obviamente al poder resguardar, como decíamos al inicio en la presentación, la conformación de los grupos y de alguna manera resguardar de que los grupos obviamente
permitan el ingreso de subvención y que nos podamos financiar, también permiten tomar ciertas decisiones. Como les decíamos, la contratación de otros profesionales que a lo mejor no son obligatorios de acuerdo a la normativa. Por ejemplo, hoy día un terapeuta ocupacional bajo la normativa no es obligatorio, pero sabemos el rol importante que cumplen dentro de los establecimientos, sobre todo con algunos diagnósticos, y además en función de eso poder nosotros también asignar ciertas horas de asesoría, obviamente, a estos establecimientos. Entonces, desde allí, obviamente, nuestras horas no van cargadas como profesionales de apoyo o que entregan apoyos a los estudiantes, sino que nosotros cargamos nuestra hora al CIGE de cada escuela, pero sin embargo, después, obviamente, en relación a lo que es el informe técnico anual, nosotros ahí sí lo contabilizamos como otros profesionales, ¿ya? Yo creo que eso es importante mencionar, porque claro, el apoyo no está ligado directamente al grupo curso, a los estudiantes, pero sí es un apoyo que se le entrega de acompañamiento al establecimiento educacional en trabajo articulado técnicamente con UTP, dirección, coordinadores PIE, y también no solamente desde la gestión con ellos, también obviamente desde el trabajo con la familia en algunos casos, también el trabajo con los docentes en instancias de capacitación o de levantamiento de necesidades, de reflexiones técnicas pedagógicas que se van dando en cada escuela, y obviamente se van haciendo esas acciones, obviamente dependiendo de las necesidades de la comunidad. Es importante solo como a modo de mención destacar que nosotros tratamos de resguardar al menos una vez a la semana poder visitar cada uno de los establecimientos y acompañar cada una de las escuelas. Un asesor tiene alrededor de 4 o 5 escuelas, por lo tanto obviamente nos permite estar un día completo o una mañana completa acompañando ese establecimiento, visualizando, anticipando obviamente ciertas situaciones, trabajando por ejemplo en esta planilla, levantando información sobre cantidad de profesionales que se requieren, y ya durante la entrega de apoyo, obviamente haciendo acompañamiento, detectando necesidades y obviamente en función de eso también orientando el trabajo que se van dando dentro del establecimiento. Bueno. Rosa, no sé si te gustaría mencionar también algunos elementos asociados a otros profesionales, que yo creo que ahí queda súper claro que con la nomenclatura ideal de 5+2 les permite contratar un montón de otros profesionales. Vi ahí que tenían técnico en enfermería también. ¿Cuál es el rol? ¿En base a qué los van organizando? Bueno, todos los apoyos se van dando en base a las necesidades de los estudiantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, lo señalé en un momento que si llega un estudiante sordo, nosotros sí o sí vamos a contar con un intérprete, ¿ya? En el caso de que se requiera también, no sé, un estudiante requiera muda, o que requiera asistencia, por ejemplo, a nivel motor para ir al baño o algo por el estilo, vamos a contar con asistentes técnicos, ¿ya? Y todo eso también va quedando registrado en la distribución de horas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los apoyos que nosotros vamos a ir, o sea, todos los profesionales que se van incorporando están en relación a la necesidad que presentan los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, si un estudiante requiere, no sé, algún tipo de asistencia, por ejemplo, con sonda o algo en alimentación, vamos a contar con asistentes técnicos en el establecimiento. Y ahí se van brindando las horas en base a las horas que el chico está en la escuela, que el estudiante está en la escuela. Es decir, la mayoría tiene 38 horas, por lo menos los profesionales de apoyo que están en directa relación con el estudiante cuentan con 38 horas de tal manera que permanecen durante toda la jornada con ellos. Y entonces, eso es lo que vamos tratando de ir haciendo énfasis ahí. Ya lo mismo las horas de kinesiólogo. Por ejemplo, las horas de kinesiólogo se van cargando de acuerdo bueno, a los estudiantes que van ingresando al programa, y la idea también es, por ejemplo, que estos kinesiólogos se puedan articular con los docentes de educación física, ya que no quede algo solamente como una acción del profesional, sino involucrar a la comunidad educativa. Entonces, esa es la lógica. No es poner profesionales porque sí, ¿ya? Si acá tenemos profesionales con la idea de que los chiquillos puedan ir derribando esas barreras y se puedan adaptar a la escuela, o sea, y que la escuela se adapte a ellos también, ¿ya? Porque no vamos a llenar las escuelas de profesionales así a tontas y a locas. La idea acá es que cada uno de los estudiantes que estamos integrando o que está llegando a esta escuela pueda el contexto adecuarse a ello y brindarle una inclusión real, ¿ya? Entonces, en esa lógica nosotros también vamos generando vínculos con el resto de la comunidad educativa. Por eso que hay horas de planificación, por ejemplo, las horas 170,
¿ya? Nosotros ahí también incluimos la hora con los kines, ¿ya? De tal forma... ¿Mm? No, es que me parece súper interesante lo que planteas porque también se va como generando como algunas preguntas en donde preguntan sobre dónde se dan estas horas. Tú misma mencionabas, en el caso de los kinesiólogos que tienen contratados, realizan trabajo colaborativo con educación física, ¿cierto? Entonces el apoyo no se da fuera del aula, en aula de recursos, sino que se da dentro del aula. ¿Hay algunas otras, como algunos otros asistentes de la educación que trabajen colaborativamente en algunas asignaturas? ¿Podría mencionar eso? Preguntaban harto por los psicólogos y psicólogas también, si es que tienen ahí alguna estrategia o cómo organizan ustedes los apoyos. Bueno, están los fonoaudiólogos, pues de hecho los fonoaudiólogos también participan colaborativamente. Lo que tratamos de hacer mucho, por lo menos en la escuela, es poder incluirlos en estas horas como de nivel que hay en muchos establecimientos, que se van realizando reuniones como interdisciplinarias y todo lo demás. Entonces la idea es poder ir articulando todos estos apoyos y que participen en general, no solamente en aula de recursos, como tú decías. En los psicólogos, por lo general, las horas de apoyo se están dando desde orientación, ¿ya? Y se dan en el aula común. También se van a ir visualizando en base a las necesidades, ya no es algo rígido. Entonces, dependiendo de la necesidad del establecimiento, la necesidad del curso, porque la idea es también que el estudiante se pueda integrar al curso, que podamos derribar las barreras que van surgiendo y en base a eso ir dando los apoyos, porque tampoco se trata de hacer clínica en el caso de los psicólogos. Exacto. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es visualizar de qué forma o qué apoyo requiere este curso para que el estudiante pueda desenvolverse adecuadamente. ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que ahí lo importante es leer las necesidades y poder ir determinando los apoyos que vamos a ir dando. ¿Ya? Pero es en base a eso principalmente como vamos determinando qué es lo que se requiere. Y entender que esto es algo flexible, que también podemos probar en algún momento con una estrategia y que si no resulta la podemos cambiar. ¿Ya? Pero en base a eso es lo que vamos realizando constantemente, por lo menos en el PIE. Qué interesante, igual ahí como pueden ir articulando, Javier, adelante. Sí, solamente quería como mencionar de que obviamente tampoco la idea que queremos destacar es que está la necesidad y contratamos y no hay un resguardo también financiero detrás. Obviamente la necesidad la plantean los establecimientos, nosotros revisamos, hacemos un primer filtro técnico de efectivamente este profesional es necesario, se requieren tanta cantidad de horas, el estudiante de verdad lo requiere, no hay alguien más en el establecimiento que pueda subsanar o que pueda acompañar al estudiante en función de sus necesidades, y entonces se genera la necesidad de contratación, y eso obviamente es planteado al sostenedor para obviamente hacer este otro filtro ya no técnico, sino que también financiero, de ver si es viable la contratación y poder hacer la justificación en función de eso. Entonces, también hay todo un proceso y una lógica que no es que contratamos, como dice Rosa, una cantidad impresionante de profesionales solo por contratarlos, porque también obviamente tenemos que ser súper responsables también con los recursos financieros que se van generando. La idea, como también aparece en la normativa, no es solamente que todos nuestros recursos se nos agoten con profesionales, también tenemos que visualizar la posibilidad de hacer capacitaciones, de comprar ciertos recursos materiales que son súper necesarios y dejar obviamente ahí algunos ítems para otras acciones que la normativa nos permite. Entonces, también ahí hay un trabajo bien acucioso que a veces queda un poco invisibilizado en las escuelas porque quizá es un poco más a nivel de sostenedor, pero que también creo que es súper importante mencionarlo. Bueno, y ahí toma relevancia lo de la postulación, ¿ya? Porque recién teniendo la postulación de estos estudiantes es que vamos a tener los recursos, ¿ya? Entonces, por eso también es que hacemos énfasis en ello, ¿ya? Porque la contratación de profesionales está directamente relacionado con los niños que hemos postulado, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido, o sea, todo esto tiene una lógica, ¿ya? Yo no voy a contratar un profesional si no estoy declarando que ese estudiante lo requiere, ¿ya? Sí, eso también es relevante porque ahí es cómo van organizando en base a la planilla que tienen, ¿cierto? La declaración de la cantidad de horas de profesionales en plataformas para poder dar garantías en los apoyos.
Encuentro que es súper importante poder ir haciendo estas articulaciones, ¿cierto? En que las decisiones no son porque sí, no son solo por cumplir como con ciertos aspectos, y el cómo ustedes han ido analizando en mayor profundidad esta relación entre los recursos económicos, los recursos humanos y la cantidad de estudiantes que requieren apoyos en los establecimientos. Otro elemento igual importante quizás de si es que pudieran ahondar un poquito más en cómo ustedes organizan o orientan el rol de la coordinación del programa de integración en los establecimientos, porque en muchos establecimientos no necesariamente hay una coordinación, o si hay, cuál es el perfil profesional que ustedes como sostenedor consideran que es el más adecuado, y cuáles son los roles y funciones que cumplen dentro del establecimiento. Sí, yo creo que es importante mencionar que nosotros tenemos para cada profesional un rol declarado, un rol específico que se ha ido construyendo en conjunto con los distintos profesionales. Entonces, cuando un profesional, psicólogo, fonoaudiólogo, coordinador, se incorpora por primera vez al programa, ya tiene como base un perfil de ciertas competencias o ciertas características que debe desarrollar, o ciertas acciones que son necesarias de tener en consideración para poder desempeñar su respectivo rol. Ahí es importante mencionar que nosotros obviamente no elaboramos el rol nosotros, sino que lo hacemos en conjunto con ellos. Obviamente son los mismos profesionales que nos van dando los insumos desde su área, desde su expertise, y se genera este rol que obviamente cada cierto tiempo nosotros lo vamos revisando y vamos viendo si es necesario ir actualizando. Hay un documento de orientaciones para asistentes de la educación, PIE, que obviamente nos sirve también como base para poder ir destacando ciertas acciones que ahí nosotros vamos incorporando en el rol y las distribuciones de apoyos que se van intencionando. En el caso específico de los coordinadores PIE, nosotros también tenemos como estrategia, y que nos ha permitido obviamente poder generar ciertos procesos eh, de alguna manera comunes, es que resguardamos al menos 2 reuniones de coordinadores PIE durante el mes. Ya nosotros tenemos reuniones quincenales, entonces hay una reunión donde se trabaja en grupos focalizados por asesores, y una reunión a nivel comunal de los 25 coordinadores más todo el equipo técnico y la coordinadora comunal, en donde se van abordando distintos elementos técnicos, se va bajando ciertos elementos que aparecen en la normativa, también se van anticipando ciertos procesos que vienen por fecha, ¿cierto? Pero además hay un trabajo técnico súper importante. Creo que también eso es un elemento que podemos destacar, donde nosotros tratamos de intencionar y potenciar obviamente al coordinador PIE desde el rol del líder educativo dentro del establecimiento, para poder, para que este sea un aporte y para que pueda ir tomando decisiones también dentro de cada unidad y cada escuela. Para eso, obviamente, nosotros hemos ido resguardando que, obviamente, el coordinador PIE sea parte del equipo de gestión, pueda participar activamente en las reuniones, en distintas acciones que se van incorporando dentro del establecimiento, y obviamente nosotros también ahí resguardamos que el coordinador pueda tener ciertas horas en función de eso. Hay coordinadores que cuentan con o sea, que tienen una escuela mucho más grande, por lo tanto, desde allí tiene todas sus horas dedicadas a la coordinación, pero también tenemos otros coordinadores donde trabajan en escuelas más pequeñas y obviamente por distribución de horas complementan su rol. Hay coordinadores que hacen apoyo a algunos grupos de estudiantes o un grupo curso, y además obviamente las otras horas están coordinando ciertas acciones del programa. Entonces va a depender mucho también de la dinámica de la escuela, pero también ahí tenemos este rol que es clave para nosotros y que está también muy alineado y muy articulado con el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. Desde ahí tenemos muchos insumos que nos han permitido, y este año hicimos un fuerte trabajo justamente en estas reuniones de coordinación, en poder revisar este marco y poder ir actualizando este rol en función de eso. Y por último, también creo que es súper clave mencionar que en relación a los mismos perfiles y roles, nosotros también hemos ido construyendo ciertas pautas de evaluación formativa también, porque creemos que es súper importante mencionar que también obviamente requerimos de repente este feedback de cómo lo estamos haciendo y cómo está nuestro trabajo. Por lo tanto, en el caso de los coordinadores PIE, nosotros tenemos una evaluación que requiere, o sea, que recibe los insumos de 3 estamentos. Por una parte, el director hace una evaluación del coordinador PIE, por otra parte, el equipo PIE también hace una evaluación
evaluación del mismo coordinador, y nosotros como equipo técnico también la hacemos. Entonces, juntamos estas 3 evaluaciones, hacemos un análisis, y el foco obviamente siempre está puesto en la mejora y en el proceso de retroalimentación formativa, que implica para poder ir mejorando siempre las acciones dentro del establecimiento, y siempre en pos de ir avanzando en función de una cultura inclusiva, que ese es nuestro foco. Perfecto. A mí, Rosa, ¿te gustaría agregar algo más, quizás como de cuál es el perfil profesional? O si no sé, tienen algunos asistentes de la educación que cumplen este rol de coordinación, con quiénes colaboran, Bueno, si participan o no del equipo de gestión, como para poder ir cerrando también por la hora. Esta sería como la sí. última intervención. Bueno, son docentes, ya son docentes de educación diferencial los coordinadores, ya por lo menos acá en Puente Alto esa es la figura que nosotros tenemos, ya, y el perfil que debía tener sí o sí es un perfil inclusivo. De hecho, por eso nosotros también consideramos que el coordinador, al ser parte activa del equipo de gestión, ya también debe responder sí o sí al marco para la buena dirección, que es lo que señalaba Javier hace un momento. ¿Ya? Entonces, por lo mismo también hemos articulado nuestras pautas a ellos, ya nuestras pautas de evaluación y todo lo demás. Entonces, la idea es que el coordinador pueda bajar esta visión inclusiva a las comunidades educativas, ¿ya? Y que también pueda incidir en el funcionamiento de la escuela en general, ¿ya? No solamente va a estar ahí por los estudiantes del programa de integración escolar, él está ahí velando por la inclusión. ¿Ya? Entonces, ese es el rol que debe tener en los establecimientos, ser un agente de cambio que permita articular todos los procesos que se realizan al exterior del establecimiento desde una mirada inclusiva, ¿ya? Porque no pasa solamente por preocuparse de cumplir con la nomenclatura, se pasa, o sea, el rol de los coordinadores es procurar que cada uno de las instancias de participación que se generen en el establecimiento sean con el respeto hacia los estudiantes y sean con un respeto hacia todos, ¿ya? Valorando la diversidad. Entonces yo creo que ese es nuestro rol como coordinadores, como asesores. El rol del PIE comunal es permitir que esto se dé bajo un ambiente de respeto. ¿Sí? Súper, súper, muchas gracias por eso, porque creo que también ahí es importante relevar el rol de la coordinación del programa de integración como un dinamizador de la gestión pedagógica y curricular en el establecimiento. O sea, al estar inserto dentro del equipo de gestión también permite una colaboración con el equipo directivo, con jefes de UTP, con equipo convivencia. O sea, ahí también dinamiza estos procesos y hace que la escuela en sí se vuelva más inclusiva. Sí, eso es muy importante. Los procesos, por lo menos, el coordinador debe trabajar de la mano con los jefes técnicos, ¿ya? Porque es la única forma de resguardar que los procesos sean realmente inclusivos. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la participación, por poder compartirnos también cuáles son las acciones que ustedes como PIE comunal realizan. Como ya dijimos anteriormente, ustedes muy amablemente accedieron a poder compartir la planilla con la que trabajan, que vamos a subirla a la página de la Unidad de Educación Especial. También, como mencioné anteriormente, esta acción formativa es la primera quizás de muchas que podamos hacer durante esta administración, ¿cierto? En donde podamos ir clarificando y viendo ejemplos de PIEs comunales que puedan haber resuelto algunos elementos a nivel normativo y que tengan ahí, ¿cierto?, acciones asociadas que se puedan compartir al sistema. Les recordamos también a los asistentes que es necesario poder revisar constantemente tanto comunidad escolar como la página de la Unidad de Educación Especial, porque constantemente se están publicando nuevos documentos, nuevas orientaciones, ¿cierto? Nuevas resoluciones que permiten orientar al sistema para la toma de decisiones. Y en este caso que puedan ir articulando desde los sostenedores y directivos las acciones necesarias para poder realizar el proceso de matrícula que viene ya las próximas semanas, ¿cierto?, asociada al sistema de admisión escolar, y que puedan levantar la información necesaria para poder armar las proyecciones 2023. Así que eso, muchas gracias. Ahí Débora quiere hacer un comentario. Sí, Fran, dos cositas. Hay varias preguntas que tienen que ver con cómo cubren ciertas horas. Entonces, ahí aclarar un aspecto. Cuando están los 5 estudiantes con NE transitoria y los 2 estudiantes con NE permanente,
¿verdad? Se configuran una cantidad de horas de apoyo. Dicen varias consultas que cómo lo hacen con todos aquellos estudiantes que superan los 2 estudiantes con NE permanente del decreto 170. Entonces, volver a señalar lo que se ha abordado en todo este webinar, que es que aquellos estudiantes que superen esos 2 entran en el proceso de postulación excepcional, que se inicia aproximadamente en agosto. Pero esa postulación, que es en agosto, se paga retroactiva, ¿ya? Se paga desde que el estudiante empieza a declarar asistencia, que va a ser probablemente en marzo, ¿sí? Por eso Francisca señaló enfáticamente que los apoyos, por tanto, no se empiezan a dar cuando empieza a recibir el pago el sostenedor, sino que como se paga retroactivo, se tienen que empezar a brindar desde que empieza a declarar asistencia, porque desde ahí son pagados, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esa claridad. Todos los estudiantes con NE permanente que superen los 2 que ingresan por proceso regular, ¿verdad? Ingresan en el proceso excepcional, pero nos empiezan a brindar los apoyos ahí, que va a ser agosto-septiembre, se empiezan a brindar los apoyos individuales si es que los necesita, o grupales, o en el curso desde marzo. Y ahí otra aclaración, el estudiante, y probablemente se van a pesquisar estudiantes o van a ingresar estudiantes que superen a los que se ingresan incluso en el proceso regular y excepcional. Esos estudiantes se tienen que ver beneficiados con la planificación diversificada e inclusiva, ¿cierto? Cuando hay un trabajo colaborativo, cuando se ha producido este encuentro entre el equipo PIE y el profe de aula, que pasan a conformar el equipo de aula, por tanto, ¿verdad? Esos estudiantes que son pesquisados tardíamente, que no alcanzaron a ingresar a plataforma, no pueden quedar fuera de los apoyos, porque el PIE es una estrategia inclusiva transversal, que tiene que beneficiar a todos los aprendizajes de todos los estudiantes del curso, ¿sí? Entonces, esa visión tiene que estar súper ahí impregnada en el equipo que brinda los apoyos. Fran, y una última consulta para ti es que cuentes rápidamente en qué está el decreto de diversificación para media, que es una pregunta que se ha repetido y que yo sé que es una deuda que tiene el ministerio de hace mucho tiempo, para que les cuentes rapidito en qué está. Buenísima, no había reparado en esa pregunta. Es necesario informar entonces el sistema que estamos trabajando en la ampliación del decreto 83. Sabemos perfectamente que hay una deuda del sistema porque actualmente está vigente hasta la enseñanza básica. Entonces en el mes de marzo vamos a ingresar como ministerio al Consejo Nacional de Educación para visualizar, ¿cierto?, la aprobación de esta ampliación del decreto 83 para enseñanza media. Y ahí estaremos también informándoles por distintos medios si es que vamos a hacer alguna acción para poder informar esto, estar ahí en constante comunicación y poder ir contando cómo va ese proceso. Así que eso, muchas gracias por todo. Volvemos a recordar, ¿cierto? Entonces que aquí se habló de 2 ordinarios, o sea, un ordinario y una resolución, el ordinario asociado, ¿cierto?, a la matrícula SAE y PIE, y la resolución 467, que es la vigente para poder responder a la cantidad de horas, ¿cierto?, o lo que nos permite orientar la cantidad de horas necesarias para brindar los apoyos. Volvemos a agradecer, ¿cierto?, a la Corporación Municipal de Puente Alto, a Javier y a Rosa como asesores del PIE comunal por su amabilidad y por su explicación. Esperamos vernos pronto y como les recordábamos, esto va a estar en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Así que muchas gracias por la participación. Nos vemos.